Alejandro Pérez, qué gusto que te sacas, Alejandro. Como para mí. No, me encanta que te sacas. Belgrano, Solo Vázquez, Clarín, DIN, ESPN, Televisión Pública, Fox, 7 mundiales, 7 sudamericanos, 7 torneos de las Américas, 5 finales de la NBA, un libro, Básquetbol del Cono Sur, también con actividades en la FIBA, en fin. Ex docente de TEA. Ex de docente. Portea. 20 años Vos estudiaste en TEA. en TEA. En TEA. Y diste clase en Deportea. Deportea. Todos los que fueron tus alumnos reconocen, destacan la pasión que ponías en la enseñanza. Recién me decía María Rosa y el negro Máximo me decían, Alejandro dejaba todo, transpiraba todo en las clases. ¿Es así? Sí. Sí, y me gustaba eso, y siempre me gustaba el contacto con los chicos porque, más allá de que venían a buscar información, pero los pibes también te daban energía, ¿no? Y, por supuesto, yo no daba fútbol, que es algo mayoritario, que ibas a tener una respuesta inmediata y masiva. Era, digamos, más pequeña la devolución. Igualmente fue creciendo. Una cosa fueron los años 90 con el básquetbol argentino en un sitial y en este siglo ya era otra cosa. Los chicos ya venían con mucha más información, pero disfrutaba. Alejandro Pérez es una de las voces reconocidas del básquet, como la de Leo Montero, como la de David Carlín. Cuando eras pibe, ¿te imaginabas relator de básquet, de fútbol, de algo? No, mi proyección era trabajar en el periodismo gráfico. Me ilusionaba con algo de radio, por eso cuando, gracias a vos, hice el primer trabajo profesional en Radio Belgrano, lo disfruté muchísimo y yo me sentía que estaba en el mejor de los mundos haciendo radio. Y después el trabajo me llevó a esto actual, que es el relato televisivo, que yo siempre trato de yo no me siento un relator de televisión, no lo soy, no es lo que me gusta. Yo lo que sí le encontré la vuelta para disfrutar de hacer periodismo, que es lo que me considero, yo soy periodista, no soy relator, hacer periodismo desde el relato, con características especiales. Yo no soy un relator exclusivo del jugada a jugada, el play-by-play, dirían los estadounidenses. Yo quiero informar, quiero opinar, quiero analizar lo que va pasando, por supuesto, teniendo el desarrollo del partido como el eje, y a partir de ahí hacer periodismo, que es lo que me gusta. Ahora vamos a volver a eso, al relato. Pero, ¿la relación con el básquet de chiquito viene de chiquito o...? Sí, porque lo jugué desde los 10 años hasta los 23. Llegué a jugar profesional previo a la liga, digamos, de jugar en clubes donde me pagaban por jugar. ¿Dónde jugaste? En San Andrés, que es mi club de formación, y después en los últimos 3 años jugué en 3 de febrero, otro club de ahí de la zona de San Andrés, del torneo de Capital Federal, y en un momento mi papá fue dirigente de básquetbol también, entonces eso me permitió tener algunos contactos, más o menos de pibe me la rebuscaba, entonces estuve en algunas selecciones, tuve el honor de tener a León Nagnudel como entrenador en una selección de Capital Federal, que fue una de las mejores cosas que me pasó, no como jugador, que no me sirvió de mucho porque no tenía mucho de dónde sacar León conmigo, pero sí la relación con él que tuve hasta el último día de su vida, que nació ahí. Y aprendizaje de vida, me imagino. Claro. Y además de enseñarte cosas del básquetbol, como él era una mente brillante,
que estaba adelantado a su tiempo, veía lo que nosotros no veíamos y te lo iba cantando con anticipación y bah, estar con León era un curso de básquetbol. Encima tuve la suerte de que un año dirigió a San Andrés, entonces lo tenía a 2 cuadras de mi casa y yo salía del trabajo de la revista Solo Básquet y me iba a hablar con él un par de horas y después me iba para mi casa. Entonces eso fue, así fui formando no el amor por el básquetbol que lo traía, sino lo que me iba a servir después para ganarme la vida hasta el día de hoy. Y ahí justamente el amor por el básquet, ¿y cuándo se despierta el amor por el periodismo? Calculo ya en el secundario. Sí, calculo que desde siempre, porque nunca evalué ser otra cosa que no ser periodista. Lo que sí, yo me proyectaba como periodista de fútbol. Uh-huh. Y creo que tuve una gran suerte, muchísima suerte de poder hacer lo que me gusta, porque cuando yo empecé con el periodismo, explotó la Liga Nacional. Y la Liga Nacional benefició porque desarrolló jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros y los periodistas también. Entonces encontramos la posibilidad de hacer periodismo de básquetbol, que era lo que nos gustaba, en un contexto que antes no existía. Había un mayor interés por el básquetbol a partir del auge de la Liga Nacional y eso explotó. Pero mi deseo, mi pasión por el básquetbol y por el periodismo siempre estuvo. Lo que pasa es que yo me proyectaba como periodista de... Por eso cuando me hiciste entrar a Radio Belgrano, para mí era lo normal. Y ahí, estando con Julio César Calvo, de quien tengo un gran recuerdo, alguna vez decirle, Julio, ¿no me deja meter una notita de básquet? Sí, pero cortita, te decía. Bueno, perfecto, pero ahí empecé con el básquetbol, a hacer básquetbol en los medios, ¿no? Desde Solo Básquet en adelante, únicamente hiciste básquet. Sí, ahí tuve una época en los 90 complicada económicamente, como muchísimos periodistas, y hacía colaboraciones en Solo Rugby. Ajá. También, porque, claro, no alcanzaba con un solo sueldo, entonces sumaba algunas colaboraciones en Solo Rugby, y de hecho cuando entré a Clarín en el 94, el primer mes y medio hacía rugby. Me habían hecho entrar por rugby y después me acomodaron en lo que veían que les podía ser más útil, ¿no? Y ahí en Clarín hacías de todo, digo. El polideportivo. Y terminé haciendo fútbol también, algunas cositas de fútbol, pero ya yo me sentía que estaba consolidado en el ámbito del básquetbol y ahí ya no tomaba el fútbol con tanta gracia. Y vos estudiaste en TEA, dijiste, ¿y cómo te vinculás al deporte? ¿Cómo llegás? Porque cuando yo iba... ¿Cuál era tu idea? Yo primero estudié en el Círculo de la Prensa. Estoy hablando año 83. Yo hice la colimba en el 82, en la Guerra de Malvinas, en el 83, que ya teníamos más posibilidades de salir, empecé a estudiar. ¿Hiciste la colimba en el 82? Sí. No te mandaron nada. No. En un momento complicado, yo estaba en aviación de ejército, era un lugar no combativo, entonces hacíamos trabajo de apoyo, pero no me mandaron. Y cuando salí y empecé a estudiar, yo cuando estaba en la escuela secundaria, una persona conocida que había estudiado periodismo me dijo, mira, estudia periodismo general que te va a dar una formación más amplia. Si vos sos un tipo que te gusta el deporte, lees mucho y estás interiorizado, ya está. Y busca una formación más amplia, que agradezco ese consejo. Y bueno, y después cuando empezó TEA, empecé con TEA, hasta que Juan me llevó ahí a Radio Belgrano. Ya estamos llegando a
a estos tiempos, ¿no? Vamos a saltar tiempos. Recién hablabas y esto me parece muy interesante, de un relator, ser un relator atípico. ¿Cómo complementás ese trabajo de relator atípico con un comentarista? Tenés que tener un comentarista atípico también. Que acepte que yo no voy a decir solamente este se la pasa a este, Sí, tiró, sí. embocó, erró, rebote, no. Sí. Es que, primero, como nunca tuve el sueño de ser relator y siempre tuve el sueño de ser periodista, como dije antes, intento hacer periodismo. Porque si relatara solamente, me aburre. No soy esa gente que tiene la pasión por el relato y que lo disfruta. A mí no me pasa eso. Entonces sí disfruto de hacer periodismo desde el relato. Entonces mis transmisiones tienen mucha información. Yo me preparo para cada transmisión con mucha información que uno diría no sería la función del relator, pero sí es la que a mí me gusta. Pero vos sabés que, visto desde afuera... Acá la trajo la información. Sí, ahora Somos testigos. ahora vamos a hablar de eso. Visto desde afuera, no da esa sensación. Tira para 3, ¡sí! ¡Triple! Me suena que hay, Sí, hay una cosa de emoción en eso. Claro. Lo que pasa es que tengo que cumplir con ciertos requisitos que reclama la actividad del relator. Sí. Tenés que tener ciertos latiguillos que te identifiquen o que sean de ¿Qué otros tenés costumbre. aparte de ese tira para 3? Sí. No sé, yo por ejemplo cuando hay malos tiros, esos que no le pegan ni al aro, digo no le pegó a nada, la pasó para el otro lado, que es algo cuando a veces uno tiene lo que parece un tiro fácil y boom, termina tirando cualquier cosa y hace un mal tiro, le agrego esas cosas, pero no es lo que más disfruto. Disfruto sí si el partido se detuvo y yo Vos puedo... querés que se detenga el partido. Exactamente. Querés partido con... Exactamente, y me pasa en un deporte que es muy dinámico. Contar alguna historia en el medio del partido. Tengo suerte que trabajo en una cadena como es ESPN, que tiene su origen en Estados Unidos, y en Estados Unidos es distinto el relato. Se fomenta más esa posibilidad de tirar información, de contar historias, como dijiste. Por supuesto, historias breves que se resuelvan rápido. Claro. ¿No? Pero justo estoy en un deporte que se caracteriza por la dinámica y me pasa que cuando por ahí van y vienen en juego, no se corta, No te da tiempo. no me da tiempo a meter nada y me empiezo a incomodar y me transpiran las manos, no me siento cómodo, ¿no? Pasa todo lo contrario con algunos relatores que justamente lo que quieren es eso, que el juego no tenga, que tenga continuidad. Que no Exacto, es así. Y a mí por eso digo que soy atípico. ¿Y con quién trabajaste como comentarista? A ver, con varios. Con los que tuve más tiempo de trabajo, con Marcelo Nogueira, trabajé con Daniel Jacobovi, ¿no? En la televisión pública trabajamos mucho juntos. Julián Mozo en Deporte TV, hicimos 5 años la NBA, y ahora alterno mucho con Leo Montero, con Julio Lamas, a veces con Chapu Nocioni. Esos son los con los que he hecho más transmisión. Con Juan Gutiérrez, ahora en Fox, en la Liga ACB. Yo creo que después de un tiempo, digamos, el primero que me tuvo que aguantar fue Marcelo Nogueira, porque fue con el que, digamos, hicimos juntos. Y el tipo no te decía, no te metas en el comentario. Es claro, es que lo hablábamos y yo le decía, flaco, a mí lo que me sale es esto. Y por supuesto, yo no hago el comentario del partido. Claro. Yo le tiro una punta que después el analista desarrolla, pero yo esa puntita la tengo que meter porque es lo que me gusta, es lo que me sale. Además, ¿no? En el básquet debe haber, en los jugadores de básquet, debe haber historias muchas, apasionantes, así como las hay con los jugadores de fútbol, pero en el básquet también debe haber muchísima historia. Exacto. Con la diferencia que me parece que en el ámbito del básquetbol estamos más acostumbrados a ese tipo de cosas. El fútbol no, es más seguir la pelota, no hay tiempo para mucho de eso.
Porque, bueno, algunos se la rebuscan, como Marcelo Simón, que se la rebuscan para contar historias. Exacto. Por eso a mí de los relatores el que más me gusta es Miguel Simón, porque me identifico con él, sí, ¿no? Con esa forma, y a veces charlamos de lo que a nosotros nos cuesta preparar un partido, por ahí que nos demanda más tiempo porque preparamos otro tipo de cosas, ¿no? Y justamente, ¿cómo te preparas para tu trabajo? ¿Para una transmisión o para lo que hoy, por ejemplo, acá te vemos con algunos papeles ya preparados? Lo que sí, cuando voy a negociar mis contratos, siempre digo, mirá que mi trabajo no es solamente las 2 horas y media que dura una transmisión, yo le meto mucho tiempo antes para preparar. ¿Te lo reconocen eso? Y cuesta. Cuesta porque les cuesta el bolsillo. No, a lo mejor te lo reconocen y dicen, che, qué buen trabajo. Qué buen trabajo, pero la guita es esta. Exacto. Pero, ¿qué dice todo eso que tenés ahí? A ver, contá. Y no sé, yo por ejemplo, hoy hago una transmisión de un partido de Liga de Verano de la NBA. Todos chicos nuevos, el 90% desconocidos. Entonces, bueno, además de tener el plantel, la situación contractual, que es un tema que en la NBA tiene mucho peso. Los datos, ¿por qué tengo siempre el plantel? Porque yo escucho a algunos relatores de fútbol que le dicen al tercer hombre, al que hace el campo de juego, y fulanito, ¿cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene? Y a mí me da un poquito de vergüencita. Si yo estoy al frente de una transmisión y no sé la edad que tienen todos los jugadores, es un... Pero bueno, pobre el que te acompaña, que hace campos de juego, habría que darle otro tipo de participación. Otro tipo de participación me gusta a mí. También es cierto que el tercer hombre del básquetbol es distinto al del fútbol, porque ya tenés el condimento estadístico claro, que es fundamental. Entonces, ya ahí el tercer hombre tiene muchísimo trabajo, más allá de otras circunstancias, ¿no? Si a vos te dejaran, llevarías estadística mientras relatás el partido. Es que no concibo un relator de básquetbol que no trabaje con la computadora, con una notebook al lado, con la planilla. El básquetbol tiene una ventaja, el básquetbol tiene características especiales que las estadísticas tienen un peso muy importante, porque a través de las estadísticas se entienden muchas cosas. Exacto, claro. Podés graficar, lo expliqué durante 20 años acá en Deportea. Si yo digo, este tipo está reboteando muy bien en este partido... Sí, ¿cuántos rebotes ganó? Claro, ahora si yo digo, ya lleva 8 rebotes en medio partido, no hay duda, ¿eh? Sí. Ya no importa si yo sé el juego o no, ese es un número... Sí, bueno, a veces los rebotes son también que la pelota le cae de casualidad. Digo. No es la Biblia, pero se arrima bastante a la realidad una estadística. Entonces, a mí me parece que yo del tercer hombre reclamo otro tipo de cosas, pero bueno, los datos. Y después, la situación del equipo, Brooklyn, por ejemplo, que me toca hacer hoy. Brooklyn es un equipo en reconstrucción, un equipo que se sacó de encima todos los nombres pesados, tiene todos chicos jóvenes. Eso significa que es un equipo que está proyectando su mejor nivel para dentro de 3, 4 o 5 años. Claro. Entonces, eso hay que contarlo, porque no es lo mismo que Lakers, por ejemplo, que tiene que ganar ayer, no, ni siquiera hoy, ayer tiene que ganar Lakers, porque LeBron se le está por retirar y lo tiene que aprovechar, por ejemplo. Entonces, explicar esas cosas y después los datos de todos los chicos, datos personales de todos los jugadores que van a estar. Entonces, de un solo equipo ya tengo 3, del otro equipo otras 3 hojas. ¿Se tira todo esto en el partido? No. Claro. Más vale que sobre y no que fa falta. Esta es la gran enseñanza, ¿no? Tiene que sobrar. Exacto. Es como cuando invitas a comer a alguien. Tiene que haber tanta comida que para que alcance tiene que sobrar. La misma, más vale que sobre, decía mi viejo, y yo cuando se trata de comida, y vamos con lo mismo, en esto. Y después te puede pasar, yo siempre...
me acuerdo en Deporte B, llevaba este tipo de cosas, ¿no? Y decía, cuántas cosas inútiles que traigo. Claro. Claro, hasta que un día en la NBA hubo una gotera del techo y el partido se suspendió como 20 minutos. Menos mal que tenía toda esa información y empezamos a tirar, porque uno podría manejarla después de tantos años de experiencia, con de alguna manera, alguna charlita, completamos esos 15, 20 minutos. Pero bueno, ahí lo completamos tenés con información. Exacto. Siempre digo, hay que tener algún tema para cubrir algún hueco que se presente en la transmisión, que si vale la pena lo tirás en la transmisión, pero con 2 líneas, en condiciones normales. 2 líneas. Ahora, si se paró el partido, tenés para 5 o 10 minutos de charla sobre ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre perdona, Dale. ¿cuál es la diferencia entre relatar por televisión o en la cancha? Y que tenés una visión, el básquetbol, para que lo entiendan a ver la mayoría, no es el fútbol donde vos a los protagonistas los tenés muy lejos. Y todo lo que va sucediendo lo tenés muy lejos. En el básquetbol, salvo que sea en los estadios de la NBA, que son enormes, pero digamos en condiciones normales, los tenés mucho más cerca. Mucho más cerca. Entonces, hay mecánicas, hay situaciones que se dan en el básquetbol que, por ejemplo, podés mirar al árbitro de manera directa, reacciones de jugadores y cuerpo técnico ante determinadas situaciones. Claro. Al tenerlos más cerca y que con apuntarlo con los ojos podés tener otras, no sé, yo tengo el hábito como tipo de básquetbol. Hay un full. Lo primero que mirás es al árbitro y después mirás la reacción, es automático la reacción de los jugadores, si protestó, si lo aceptó, el entrenador, ¿no? Si el banco se levanta protestando, si el entrenador se mete 1 metro de la cancha para protestar. Son reacciones instintivas que uno ya tiene el ojo entrenado para seguir en esas situaciones, ¿no? Muchas veces los saltos, mirás qué pasa arriba, pero también abajo, por el tema de las caídas. Bueno, ayer en la Liga Nacional un chico fue a buscar una pelota arriba, cayó, se hizo un esguince, no sé si va a poder volver a jugar en esta serie final, ¿no? O sea, hay cosas que son estrictamente del básquetbol que, bueno, los tipos que somos de ese ambiente ya conocemos esa mecánica, esa secuencia de situaciones, ¿no? Y toda la preparación, los datos que llevas a las transmisiones, a hacer el trabajo, ¿dónde los buscás? ¿Qué sitios visitás? ¿De dónde sacás la...? Y ahora que está internet es muy fácil, ¿no? Sí. Antes era ¿Cómo mucho era más... antes? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Y yo empecé con los relatos en el 97-98. Mail, me conseguía los mails de los clubes, de los entrenadores, de los jugadores, y le mandaba mails. Y después me armaba, y después muchos, si yo tenía, por ejemplo, tengo grandes amigos en Uruguay, en Chile, en Venezuela, y ya cuando sabía que me iba a tocar un torneo, mandándole cartas. Claro. Mandándole cartas, mandame las estadísticas del último torneo. Cambiaba figurita. Exactamente, sí, yo le mandaba siempre de acá de Argentina. Me parecía que era la forma, ahora con internet... ¿Y hoy qué sitios puedes mencionar? ¿Cuáles visitás? ¿Dónde buscás? ¿Libros? Depende de la competencia, la página oficial... De la NBA. De la NBA, por ejemplo, no miro tanto la página oficial, pero hay 4 o 5, por ejemplo. Hay una de rumores, que está muy bien informada y siempre ¿Cómo ahí se llama? Hype Hoops, Aros Calientes. Aros calientes. Y tiene muchos rumores de todo lo que va pasando en los equipos. Después hay una que se llama Basketball Reference, Basketball en inglés, _reference.com, que tiene la parte estadística excelente. Digamos, esos 2 son lugares a los que yo voy sí o sí porque son súper confiables. Pero después, no sé, un mundial. Yo para el mundial del 2019 me preparé esto
antes de empezar. Y todas las transmisiones, tuve suerte que Argentina llegó a la final, entonces hice muchos partidos. Además de la computadora, esto a mano. Esto a mano para consultar, porque me parece... ¿A mano? No, tenerlo a mano. No, todo. Tenerlo a mano. Tenerlo a mano. Lo imprimió ahí, se armó. Y con yo lo que me llevo Te son hiciste un resaltadores. libro con eso. Claro. ¿Y qué tenés, libro de todos los campeonatos? Y sí. En el básquetbol, la Federación Internacional para las competencias más importantes, mundiales y Juegos Olímpicos, edita un libro que te lo mandan por PDF digitalizado. Y bueno, ese me lo imprimo, pero este es mío. Claro. Este es mío, no. Pero además con toda esa información que tenés, ¿cómo te vas a conformar con solamente relatar? Claro, claro, me pasa que yo me siento más útil a veces pasando alguno de estos datos que diciendo, invocó el triple, ya Claro. lo está viendo, ¿no? Claro, El básquetbol tiene algunas características y ya que esto va dirigido a los estudiantes, a los chicos. sí, que es lo más básicamente importante, es eso. cuando se relata básquetbol, el básquetbol tiene una dinámica que no tiene, por ejemplo, el fútbol, que es lo que más acostumbramos a ver. Entonces, hay que, para tirar información como me gusta a mí, hay que tener el ojo clínico de cuándo sí, cuándo no. Claro. Cuándo entra el comentarista, cuándo sí, cuándo no. ¿Cómo entra el tercer hombre? Para mí el tercer hombre es un latigazo, ¿no? Invocó el triple fulanito y él tiene que pegarse ahí. 7 de 14, claro. Exactamente. Como el boxeador, pega y sale, claro. Tiene que ser así, ¿no? Salvo después, el deporte de básquetbol te da algunos tramos donde se puede meter y explayar más el comentarista o el tercer hombre, que son los tiempos muertos, si no tenés pausa, si no tenés una tanda publicitaria, los tiros libres, ahí te da tiempo de que el comentarista analice. Sí, y además tenés los minutos, porque... Los tiempos muertos, por eso los minutos... Los tiempos claro, muertos te da un montón de... Te da un montón, claro, de montón de posibilidades. Exactamente. Y después... Aparte son larguísimos los tiempos muertos. Y los de la NBA duran 2 minutos. No duran un minuto. No, 2 minutos. La porque son tiempo muerto de la televisión. Claro. Tiene que vender avisos. Por eso paga la fortuna. ¿Acá cuánto que paga. duran? Acá 1 minuto. El básquetbol FIBA es 1 minuto. La NBA tenés de 2 y después tenés unos más cortos, pero... ¿No es horrible que en los últimos 30 segundos de partidos parejos haya tantos tiempos muertos? Sí. A mí, como hombre de básquet, no me gusta. Cada vez leo más en Estados Unidos que se le cuestiona eso, y sobre todo porque el gringo ya lo tiene incorporado. Claro. Se bancan los torneos, los partidos de béisbol, eso, que duran no sé cuántas horas. Entonces, lo del básquet hasta sería rápido. Pero la NBA, que en sus últimos 25, 30 años ha desplegado la expansión internacional y se ha metido en mercados muy importantes del mundo entero, debería ajustar eso, porque otras partes del mundo no están tan cómodos. Además eso lo que transmite es mirá cuánto de importantes son los técnicos y que lo que hacen, que los jugadores lo único que hacen es responder a lo que dice el técnico en todas esas jugadas elaboradas, preparadas del final. Sí, una cosa que tiene buena el básquetbol, a diferencia digamos, del fútbol, que es que te dejan meter el micrófono en muchos torneos de lo que hablan los entrenadores. Y a vos te gusta eso, claro. Sí, está bueno, Claro. bueno. Hay veces, por ejemplo, hacemos la Liga Española. La Liga Española son las Naciones Unidas. Hay menos españoles hay de todos los países del Claro. mundo. Entonces los tiempos muertos son todos en inglés. Yo no soy un tipo que conozca en profundidad el inglés, algunas cosas agarro, otras no. Hay gente que no sabe absolutamente nada. Digo, ¿le sirve poner el micrófono a una persona que no entiende absolutamente nada? Prefiero gastar ese tiempo muerto en
un análisis del comentarista, en una estadística, en algo que sea más explicativo. A mí me gusta. ¿Lo del inglés lo sentís como una deuda? Sí. ¿Recomendarías a cualquier alumno que... Fundamental para cualquier disciplina que hagan, para cualquier tarea que hagan, el inglés es fundamental. En el básquetbol es prioritario casi. A Michael Jordan lo tuve más cerca que lo que te tengo a vos, en más de una oportunidad. Y bueno, triangulando para que otro le preguntara lo que yo quería preguntarle. Sí. No es lo mejor. O preguntarle, Claro. Cosas demasiado simples. Entonces, también viene bien esto para quienes nos escuchan, en el básquetbol, por el origen de este deporte, hay mucha terminología en inglés, claro. mucha, que en el fútbol acá tenemos nuestro propio idioma para el fútbol, Sí. Pero en el básquetbol hay mucho de inglés. A mí no me gustan los relatores que te dicen acá le metió el pick and roll, y acá el box and one, y acá el Final Four. Entonces, me parece que por querer hacernos los técnicos, claro, dejamos afuera a un montón de gente. Pick and roll? Exactamente. A mí me gusta hablarle mientras yo narre para Argentina o para Latinoamérica, les hablo en español. ¿No? ¿Qué es? Pica, cortina y... es la cortina y giro. Y giro el rol hacia algún lado. Sí, lo primero que te enseñan en las escuelitas de básquet. Exactamente. Pero desde hace 15 años se puso de moda y es la acción hoy que define, o que, mejor dicho, desde la que nace el juego del básquetbol, del pick and roll. ¿Quién relató la palomita de Ginóbili? Yo la relaté para América, pero también la relató Carlín para Teis Sport, y creo, no sé si Fabián Pérez para la televisión pública, porque creo que esos juegos vinieron por 3 canales. Ajá. ¿Y qué recordás de eso, de tu relato? Fue los Juegos. El primer partido de los Juegos Olímpicos del 2004. Mirá, viene bárbaro que me hagas esta pregunta, porque acá yo saco una enseñanza que me avergüenzo de haber un error que yo cometí, que tiene que ver con ese partido. El desarrollo del partido fue bastante similar a lo que fue la final del Mundial, donde Yugoslavia fue de atrás, y en el último tramo le dio vuelta el partido y le ganó a Argentina, la final del Mundial. Este fue bastante similar. Y recuerdo que en un momento, y aparte con el mismo protagonista que había sido Bodiroga, que en ese momento era el gran jugador del básquetbol FIBA, mete unas conversiones fundamentales en el tramo final, y parecía que el partido se daba igual que entonces yo me deprimí, y me acuerdo que Marcelo Nogueira le pasó lo mismo, no podíamos creer que volviera a suceder lo mismo. Entonces, medio que nos bajoneamos, y en un corte, en un tiempo muerto, vamos a la pausa, y el productor de ahí de América, hey muchachos, vamos, no se caigan, vamos, que esto no está terminado. Y nosotros insultábamos en 27 idiomas porque decíamos, pasa lo mismo que hace 2 años, lo mismo, vamos a perder de la misma manera. Entonces ahí cometí un error, yo tendría que haber seguido arriba como si estuviéramos por salir campeones olímpicos, sí. Aunque fuera el primer partido. Y me reprocho haberme bajoneado. Yo ahí creo que me traicionó el hincha del básquetbol argentino, un error que no debía haber cometido. Bueno, pero cuando llega el momento, ¿cómo? Yo me acuerdo que dije, bueno el full de Oberto, porque le hicieron full a uno que es un mal tirador, que encima ellos dos eran compañeros de equipo en Valencia, en España. Está bien, no los va a meter. Metió el segundo, pero pensé que no llegaba. La verdad que no llegaba. Bueno, y en la carrera me dejé llevar, y bueno, la locura.
la locura, no podía creer. Y yo... Pero ahí sí te agarró todo el optimismo de sí, golpe. Sí, exacto. ¿Lo tenés guardado o lo tenés...? Sí, está por ahí. ¿Lo sí. escuchás de vez en cuando? ¿Lo viste? No miro las cosas. Creo soy bastante autocrítico, sé cuando hice bien una transmisión y cuando no. Las que más me gustan son las que vienen picadas en el sentido de relato, info, relato, opinión, relato, info. Pero sabés que ese es uno de los momentos... Sí. Uno de los grandísimos momentos del deporte argentino, digo. Sí. ¿No? Y además me tocó esto, situémonos dentro del básquetbol, ¿no? Los juegos, la final del Mundial del 2002 para ESPN resultó un pico de rating histórico, que la verdad que estaban muy contentos en el canal por esa cifra. Y lo mismo pasó con los Juegos Olímpicos en América, también, con un rating que los sorprendió hasta ellos, que bueno, de hecho ese día tuvo más rating el básquetbol que el fútbol. Es cierto que el fútbol iba a un horario muy complejo, de madrugada. De madrugada. Exacto. Pero tuvo un rating altísimo. El día de las 2 medallas de oro. Claro, exactamente. Sí. Entonces, bueno, la satisfacción de haber sido parte. Sí. Por eso también yo creo que mucha gente relaciona mi voz con esas conquistas de la selección argentina y con esa etapa de la selección argentina, y por eso me individualizan un poquito más. Y vos habías dicho que tu aspiración era escribir, periodista de gráfica, digamos. Sí. ¿Cómo se dio tu llegada a la televisión? Porque éramos compañeros en Clarín de Pablo Mamone, que tenía un cargo importante en la producción de ESPN. Se habían comprado los derechos, pero lo transmitía gente desde Estados Unidos. Álvaro Martín era el relator. Y necesitaban a alguien que le hiciera la producción periodística. Pablo me recomendó a mí ahí, quedé, digamos, relacionado con la empresa por ese trabajo, pero justo a ese trabajo fueron el número 1 y el número 2 de ESPN de acá de Argentina. Tuvimos una charla y ahí uno de ellos, Guillermo Tabanera, vio como la posibilidad de que el canal se metiera más en el básquetbol FIBA, algo que ellos nunca habían hecho. Y a partir de ahí yo les serví de intermediario para algunas gestiones y ahí quedó la relación. Y a partir de que compraron derecho, hicieron acuerdos, en el 98 ya sí, empezó a haber básquetbol FIBA en la pantalla de ESPN y me dijeron, ¿te animás a relatar? Sí, por supuesto. Contame alguna historia curiosa, divertida, loca, que te haya pasado como relator. Digo, esto de que ya contaste algo, eso de que te había una gotera en el Madison, o no me acuerdo en qué estadio, y suspendieron el partido y te dio tiempo para meter otras cosas. Pero debes haber vivido alguna circunstancia... Sí, a ver, una que me puso nervioso, tanto a mí como a Daniel Jakubowicz. En ese momento estábamos trabajando para la televisión pública, un partido del Mundial de Turquía, estábamos en la sede, en el grupo clasificatorio, en Kayseri, era la ciudad, y los jugadores ya saludándose para entrar a ¿Quiénes jugaban? Argentina y creo que fue Serbia. Argentina-Serbia o Argentina-Australia, un partido de esos. Y nadie contestaba en el control de acá de Buenos Aires. Una cosa, y ya estaba, se venía el partido, y creo que cuando el árbitro fue caminando para hacer el salto, ahí, o sea, que hice la presentación de la transmisión, el inicio del partido, todo junto en la misma frase, y lo que nos reímos con Daniel cada vez que nos acordamos de eso hacía mucho calor, era verano ahí, cómo transpirábamos nosotros de los nervios, claro. Porque se venía el partido y no estábamos conectados. Seguro de que estaban conectados. Exacto. ¿Y estaban conectados? Estábamos, no teníamos contacto. No tenían retorno. Pero fue una cosa que se hizo en los últimos 10 segundos.
alguien enchufó o apretó el botoncito que tenía que Cuando apretar. estaba por empezar el partido. Y eso parece que no, pero a los tipos y sobre todo al relator, que es el que lleva la transmisión, te genera un nerviosismo y entras a la transmisión acelerado, desenfocado, porque en vez de estar pendiente de lo que va a pasar en el partido, estás pendiente de un tema técnico que, bueno, no tiene nada que ver y que no te... Claro, uno quiere que tener... Y que no conoces nada. Claro, hoy es más difícil eso, hoy en general no pasan estas cosas, no se dan estos problemas técnicos. La parte digital ha mejorado muchas cosas, ¿no? Y cuando relataste ese partido en la NBA que te dieron una ubicación, ¿cómo era que te daban una ubicación en el cielo? Y sí, más atrás no se podía ir. Más arriba y más atrás. Claro, y la NBA, los estadios son muy grandes, entonces hay que apoyarse normalmente, los relatores de televisión tienen un monitor con el que hay que ayudarse permanentemente, hay que guiarse permanentemente, hay que ir del juego al monitor, porque no hay que olvidarse que la gente lo que ve es lo del monitor. Claro. Nosotros estamos viendo, si estamos en la cancha, toda la cancha, y la gente ve solamente lo que enfoca la cámara. Claro. Entonces hay que tener como referencia el monitor para ser cómplice del televidente y ver lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la NBA había que ir mucho de la cancha al monitor, porque si no es imposible. El básquetbol tiene algo. Sí, no digamos en qué canal, pero veías, mirabas en el monitor. Más que la cancha. Más que la cancha, claro. Porque veías los jugadores así chiquitos. Claro, como si estuvias en Buenos Aires. Claro, exactamente. Pero no había que decirlo. No. Y el tema del básquetbol es que los jugadores están muy cerca uno de otro, hay un contacto físico permanente. Siempre pongo como el ejemplo el fútbol, porque es lo que más conocemos, y ahí no se da tanto, al ser un espacio más grande, hay más trecho entre jugador y jugador. En el básquetbol van 3 tipos a un rebote y no sabés qué pasó ahí. Claro. Si no estás cerca, puede pasar. Podés decir cualquier cosa. ¿Y te ha pasado que te equivocaste en quién? Muchísimo. En el básquetbol. Me imagino que siendo como sos te clavas puñales en... Sí. No dormís a la noche, te despertás a las 4 de la mañana y decís, qué pelotudo. Me pasa mucho. A veces yo tengo algo que Espera. Está Valentino por ahí, que es un alumno, Valentino Valerio, que vino a presenciar esta charla y seguramente tiene alguna pregunta para hacerte antes de las últimas que te vamos a hacer nosotros. Así que, Valentino, habla ahora o calla para siempre. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Y mi pregunta va con... Mencionaron radio, que él arrancó en Radio Belgrano, y como la gente de mi edad, no sé si le gusta tanto la radio como antes, o como si la gente escucha antes. Y quería preguntar si cambió para vos la radio hoy en día. Si se escucha, si no, si por ahí, si no se fija el encanto a la hora de transmitir el periodista. Quería hacer esa pregunta. Sí, gracias. No, está bárbaro esto, porque el básquetbol es un deporte que tiene mucho arraigo en el interior del país, ¿no? Hay lugares del país donde el básquetbol es el deporte más importante. Y en el interior se sigue manteniendo la tradición de la radio. En las grandes ciudades un poco menos. Y lo que ha pasado en los últimos años dentro del básquetbol, donde se desarrolló mucho el streaming y la propia competencia tiene su streaming oficial, eso le sacó. Porque antes Atenas de Córdoba venía a jugar a Buenos Aires o iba a jugar a Comodoro Rivadavia, la única forma de estar informado en vivo en el momento era a través de la radio, claro, o las radios locales que le seguían la campaña. Ahora, además de escucharlo, lo ves en el streaming. Entonces eso le ha sacado mucho a la radio. Igualmente en el interior sigue teniendo un poco más de fuerza, pero la va perdiendo, que me parece que
es cómo se va acomodando la comunicación, los medios de comunicación a las nuevas tecnologías, ¿no? La parte digital modifica todo. Ese es el momento que tenemos que preguntarle por el decálogo, ¿no? Y claro, para los futuros periodistas, ¿qué recomendaciones o qué secretos vos le darías, qué pautas para que puedan desarrollar correctamente su carrera? Anoten. Bien, les voy a decir lo mismo que me dijo Hubie Brown a mí en el año. Hubie Brown es un entrenador de básquetbol que se acaba de retirar de los medios, que es muy importante y que fue uno de los primeros entrenadores que fueron comentaristas de televisión, tipo súper respetado porque lo hizo hasta hace unos meses que le hicieron la despedida oficial, muy bien. En el año 92, como entrenador, vino a Argentina en la primera clínica oficial de la NBA acá. Entonces yo le pregunté, ¿usted es entrenador, sabe un montón, pero habla en televisión donde lo escucha alguien que lo único que sabe de básquet es que la pelota tiene que entrar por el aro, no más que eso? Y el tipo me dijo, mira, 4 cosas hay que tener en cuenta para la televisión. Dice, primero, decir algo interesante, siempre. Decir algo que valga la pena, algo bueno. Segundo, decirlo en un tiempo lo más acotado posible porque, por lo que yo decía, la dinámica del juego del básquetbol. 2. La tercera, que lo entiendan todos. Que lo entiendan todos. Tenés que decir algo que sea bueno para el que sabe de básquetbol. Yo critico mucho a mis colegas que lo siento que todo el tiempo están hablando para la Asociación Argentina de Entrenadores, queriendo validarse con la Asociación Argentina de Entrenadores. Mirá cómo sé yo de esto, ¿viste? Sí. En ese estilo le meten mucho inglés, porque parecería que si en vez de decir... Parece importante. Claro, parece más importante si le metes palabras inglés, parece que sabes más. Si a Ginóbili, en vez de decirle Ginóbili como corresponde, le dice Manu. Claro. Porque Manu parece que te da una cercanía que no es así, no sabe ni quién soy, Ginóbili. Entonces decirle Ginóbili, que toda la gente va a saber que es Ginóbili, claro, ¿no? Sino como alguna vez me dijeron a mí, Manuel Ginóbili, no, es Manuel. Claro. Entonces, lo que nadie duda es que se llama Ginóbili. Entonces, esas 3 cosas me parece que son fundamentales. Y él agregaba, dice, yo le agrego una cuarta, que esta me la pide el canal, que además sea simpático, para decir todo esto, que diga algo bueno, algo que lo diga en breve tiempo, que lo entiendan todo y que además sea simpático. A mí me parece que en esas 4 cuestiones está lo de simpático, no lo voy a decir yo, que soy lo menos simpático que hay, pero digamos, se puede prescindir de esa, pero las otras 3 son fundamentales. Las otras 3 son fundamentales. Me parece que llegar preparado a un partido, saber qué 2 equipos se van a enfrentar, no solamente porque sean River y Boca, sino además cómo juega Boca, cómo juega River, qué puede hacer River para complicar a Boca, en qué Boca lo puede complicar a River, ¿no? Tener visualizado el partido. Después puede salir cualquier cosa, claro, ¿no? Pero tener visualizado, si pasa lo normal, no te puede sorprender. Te puede sorprender lo anormal, pero no lo que era previsible que pasara. Y el contexto, digo, ¿cuánto de importante es la lectura para la lectura o estar atento a todo lo que sucede alrededor fuera del básquet para hacer básquet? Bien, mira, yo voy para 62 años, tengo 30 y pico de casado y mi señora me sigue cuestionando por qué paso tanto tiempo en la computadora leyendo cosas. Es que tenés que estar informado. Yo hace poco hacía un torneo, la Liga de España, y en la ciudad esa había habido una tormenta muy grande, estaba la mitad de la ciudad inundada, había problemas para llegar al estadio, el club había hecho todo un sistema para poder llevar hinchas al estadio de una manera no tradicional. O sea, me parece que eso hace al conocimiento, y a mí siempre lo que busco es que
el tipo que miró un partido en el que yo relaté, se lleve algo. Claro. Se lleve algo, ¿no, Juan? Y me parece que eso es Esa es. es lo que... Porque de última, que tal equipo le ganó a tal equipo tanto a tanto, Sí. que te tiró, embocó, erró, qué sé yo, digamos, lo puede decir cualquiera. Ahora, si yo quiero marcar una diferencia, tengo que hacer que esa persona que miró el partido se lleve algo de ahí. No te voy a preguntar sobre la pasión, porque me parece que ya está, que se trasluce en cada segundo de esta charla. Gracias. No. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por darme la oportunidad esta de charlar y para que también por toda la gente, todos los chicos que a lo mejor sueñan con relatar básquetbol, bueno, que por lo menos tengan una versión. Esto no es la forma con la que hay que trabajar. Esta es la forma que a mí me gusta trabajar, ¿no? Cada uno podrá tener su método y le puede servir y hasta tener muchos mejores resultados que los míos y ojalá. Pero como dijo él, a nosotros nos dejó mucho esta charla. Sí, totalmente. Así que dejaste algo aquí también. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes.